Hola, muy buenas tardes. Hoy es 2 de febrero del 2025. Les habla el profesor ingeniero Paul Héctor Sierra, profesor de la clase de análisis numérico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracay. En esta oportunidad para traerles el material relacionado al método de Euler. Es un método de integración utilizado en el cálculo numérico y está basado principalmente en el uso de la derivada como punto de encuentro entre una función determinada y su aproximación al valor real de este punto en la función. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a demostrar cómo se utiliza en este caso el método de Euler. Ok, en matemática y computación, el método de Euler, llamado así en honor a Leonard Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado. El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos, cabe destacar, y se utiliza para resolver problemas de valor inicial y es el más simple de los métodos que veremos posteriormente, que son los métodos de Rubin y Fuka. Ok, para la aplicación del método de Euler, vamos a imaginar vamos a suponer que existe una función descrita por una curva, como lo vemos aquí en la gráfica, la cual llamamos y de x. Esa función, si nos fijamos, lógicamente nosotros podemos trazar una recta que tangente a ella, en la cual vamos a ir obteniendo la derivada. Sin embargo, esa derivada, al ser la pendiente de la recta, podemos obtenerla también de la relación que existe entre los puntos asignados a x con sus imágenes asignadas a y. ¿Okay? Nótese entonces que tenemos el punto x sub 0 que está señalado como p sub 0, pero ese punto también lógicamente va a tener una imagen llamada y sub 0. ¿Okay? Posteriormente tenemos el punto, la distancia h, que es la distancia de paso que hay de x sub 0 a x sub 1, donde si nosotros proyectamos el punto hacia la parte superior, vamos a tener otro punto que coincide con la curva de la función y vamos a obtener entonces lo que sería y sub 1. ¿Okay? Fíjense que ambos puntos prácticamente son muy cercanos a la curva, por lo que nos da un valor de aproximación bastante certero en relación al resultado que estamos buscando. Sin embargo, podemos observar que en la medida que nos vamos alejando de x sub 0, también lo hacemos en relación a la ubicación de los puntos, generándose así un primer error. Por ende, el método de Euler lo que nos va a permitir es ir disminuyendo ese error hasta poder alcanzar un punto de encuentro entre lo que es la función y el intervalo donde los valores van a pertenecer al conjunto de solución. Lógicamente, ¿cómo determinamos ese valor? Bien, en ese caso, el valor obtenido de la derivada, como lo podemos ver, que estamos calculando la derivada, el valor obtenido en cada punto de la derivada nos va a dar un valor muy cercano a lo que nos daría la solución analítica del, de la ecuación resuelta, o de la ecuación resuelta de manera analítica, es lo que quiero decir. Ok, aquí tenemos otra gráfica, como lo dije antes, tenemos una recta tangente en la cual tenemos el acercamiento con el punto P. Ese punto P tiene como punto coordenada inicial X, ok, y tiene por supuesto una coordenada Y, la cual en la medida que nosotros vamos pasando de un valor de X a otro valor siguiente dentro del mismo eje, vamos a ir generando lo que llamamos una distancia de paso o un intervalo de paso, en este caso llamado la diferencial de X.
Fíjense entonces que esto me permite a mí proyectar, si yo me proyecto en el sentido horizontal, que hacia el eje de las X, yo llego a otro punto que coincide con la variación que le hemos dado a la X inicial. Al yo proyectar ese punto me va a dar también una variación de Y. Ahora, como sigue siendo la pendiente de la misma recta, yo puedo definir esto como el diferencial de Y sobre el diferencial de X, que viene siendo básicamente la derivada de Y con respecto a X, como la vemos aquí, derivada de la función f de X es la diferencia que existe entre Y sub 1, ¿okay? Que es la que obtenemos en el segundo punto, y Y sub 0, que es el punto de partida, sobre X sub 1, que es lo que tenemos en el segundo punto, menos X sub 0, que es el punto de partida también. ¿Okay? Esto, si lo vemos de manera más funcional, sabemos que entonces lo que estamos obteniendo en esa derivada es la pendiente, un punto de la pendiente. Ok, este método entonces me va a permitir a mí, el método de Euler, ir proyectando diferentes puntos a lo largo de el recorrido de la función, expresado de manera gráfica, e ir interconectando estas pendientes con puntos muy cercanos a la línea de función. En este sentido, fíjense que de la ecuación anterior, si nosotros entonces despejamos el valor de y1, ok, que es el que tenemos acá, que es el que nos interesa conocer, me va a quedar que despejando esto de la ecuación de la pendiente, me quedaría y sub 0 igual a x1 menos x sub 0 multiplicado por la función, ok, evaluada en x sub 0 y x1. Si vemos la función evaluada en x0, x1, básicamente viene siendo la pendiente, perdón, es la función evaluada, es el término de la función multiplicado por el término independiente más el intersecto, lo cual nos genera entonces la forma de una recta, una función recta. A la diferencia entonces en X, lo que habíamos hablado, que el paso que vamos a tener de un X al otro lo vamos a llamar H, y fíjense cómo quedaría la ecuación general. Y sub 1 sería igual a Y sub 0 más H, que es el número de pasos, ¿ok? Multiplicado por la función. Es decir, a cada Y sub 0, en el sentido, como ya me da la imagen vertical de la función, fíjense que Y sub 0, entonces lo que se le está dando es la función multiplicada por el número de H en relación a lo que definamos de paso, como número de paso, mejor dicho. Ok, entonces H va a ser igual a quién, a la diferencia que existe entre el valor final de X y el valor inicial dividido entre el número de divisiones o de sectores que vayamos a asignar entre un paso y otro. Por otra parte, el valor de X, el valor sucesivo de X va a venir dado entonces por X sub 0 más I de H para cualquier I, siendo I en este caso el siguiente valor al cual nos dirigimos en el conteo de las X, es decir, si comenzamos de X sub 0 más 1 sería X sub 1, X sub 1 más 1 sería X sub 2, pero el valor en sí de esa I va a venir dado por el valor inicial X sub 0, que es el valor que nos dan inicialmente en las condiciones de función, más el paso que estamos dando, es decir, H, multiplicado por el referente al cual nos estamos dirigiendo con la aproximación del cálculo. Ok, esto que les estoy enseñando en estos momentos entonces es un poco cómo quedaría la expresión general, ok, una vez que vamos avanzando, como les decía, en la determinación de quién es Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 hasta Y sub n. Entonces, si lo notan, la expresión general viene dada por Y sub n menos 1 más H, que es la cantidad de pasos por la función evaluada en X sub n menos 1, Y sub n menos 1. En otras palabras, esto define a Y sub n menos 1 más H por F
Es decir, yo siempre voy a tomar el valor anterior de y sub n, ¿ok? A ese le voy a sumar h, que es el valor de paso, y voy a evaluar la función que me estén dando en los valores anteriores adquiridos, es decir, o los valores obtenidos en la evaluación anterior. Por lo que se puede decir entonces que el método es un método recursivo en el cual yo debo utilizar de manera iterativa los valores anteriormente obtenidos hasta aproximarme al valor deseado cuya referencia me lo va a generar es la solución analítica de la función. Ok, en este sentido, fíjense, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que el diferencial de y con respecto a x más x cuadrado menos y es igual a 0. Esta es la función que nos están dando para determinar determinar el grado de error que se produce entre lo que es la solución analítica y la solución aplicando el método de Ruger-Putter. Ok, al aplicar el método de Ruger-Putter nos están dando entonces unas condiciones iniciales, nos dicen y es 0 igual 1. Eso quiere decir que cuando x vale 0, el valor de y va a ser igual a 1. Y nos piden lógicamente determinar cuál es el valor de y1, ok, que es el valor nace de la prolongación del valor de x, y y1 es la imagen de ese valor. Sin embargo, es un valor que tenemos que determinar a través del método iterativo. N, en este caso es igual a 5, es el número de divisiones que vamos a utilizar para calcular a h. Entonces fíjense, lo primero que hacemos es determinar a h, el valor de h, mejor dicho, y h viene dado por x final menos x inicial entre n. En este caso, notemos que nos dan las condiciones iniciales donde nos dicen que x inicial es igual a 0, ok, que es x sub y inicial es igual a 1, y el x final es igual a 1, que es lo que nos genera la incógnita de saber quién es y sub 1. Entonces nos queda 1 menos 0 entre 5, eso nos da 0,2, definiendo así el valor de h. Ahora despejamos, en este caso, ¿verdad? Hacemos la función, la derivada de y con respecto a x, lo hacemos igual a la función, que va a ser igual, lógicamente, a la función que nos daban inicialmente, que es menos x cuadrado más y. Ok, lo que se nos presenta aquí entonces es una tabla, ¿verdad? Donde vamos a tener la función xy, puntos iniciales. En este caso, recuerden que estamos partiendo de unas condiciones iniciales. En este caso, y sub 0 igual 1, es decir, cuando x igual a 0, y va a ser igual entonces a 1. En este sentido, tenemos entonces en la tabla la función xy, como lo decía antes, tenemos x, los valores de x que van de 0 a 1, con valores de paso de 0,2, que lo habíamos calculado anteriormente, y tenemos y, que en este caso tiene como valor inicial 1. Ok, nótese entonces que la función va a tener como valores iniciales 0, 0, porque si nosotros consideramos, en este caso, que tanto el valor de x como el valor de y son iguales, en este caso, a 0 y 1, cuando nosotros evaluamos incorporamos esos valores a la función, vamos a obtener como valores iniciales, nos quedaría menos 0 más 1. Sin embargo, dado que son valores iniciales, no los vamos a utilizar para la evaluación de la función. ¿Ok? Entonces, solamente los consideramos dentro de la tabla como valores iniciales, sin embargo, no en la función. Ahora, para comenzar las iteraciones, sí vamos a considerar estos valores. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar valores iniciales también en función de la primera componente de paso. Entonces fíjense que la función primero me aparece la iteración 1, donde tengo la función evaluada en x0 y sub 0, que son los valores iniciales. Si vemos, si nos vemos, tenemos menos x sub 0 más y sub 0, eso es la función que tenemos abajo, donde dice diferencial de y con respecto al diferencial de x, y que está siendo evaluada en este caso, sí,
en los valores iniciales 0 y 1, que son los que nos dan, obteniendo así como valor principal el 1. Fíjense entonces que mi valor inicial coincide con mi primer valor que me están dando. Ahora, para calcular el siguiente valor de y, vamos a utilizar entonces la expresión y sub 0 más h por este, que era lo que habíamos definido como el valor de paso, ¿ok? Igual a x sub 0, que va a ser evaluada en los valores iniciales. Entonces tenemos y sub 0, que es 1, a eso le vamos a sumar el valor de paso, que es 0,2, por la función evaluada en las coordenadas iniciales x sub 0 y sub 0, que va a ser igual a 1, ¿verdad? Que fue la que obtuvimos anteriormente. Entonces, si notan la dinámica de la tabla, lo que hacemos es de un lado evaluar la función y lo que nos da con los valores obtenidos, eso lo vamos a utilizar en el siguiente paso, perdón. Entonces, ya obtenido los valores en la iteración 1, pasamos a la iteración 2, que es I2. Ok, en ese caso tenemos f de x1 y sub 1. Y nuevamente volvemos a repetir la valoración dentro de la función. En este caso, x1 va a valer 0,2. Recuerden que x viene de la prolongación de x sub 0 más, en este caso, más i, que es el valor de paso. Entonces tenemos que x sub 1 será 0,2 más y sub 1, que es el valor obtenido anteriormente. ¿Ok? Esto nos va a dar 1,16. Este 1,16 es el que vamos a utilizar ahora en la siguiente operación para obtener el valor de y sub 2. Y entonces fíjense que así vamos haciéndolo iterativamente hasta alcanzar el valor de 2.2140. Ahora, ¿cómo obtenemos 2,2140 o cómo sabemos que ese es el valor donde debemos parar? Porque nosotros vamos a comparar esto contra lo que es el valor obtenido a través de la solución del método analítico de las ecuaciones diferenciales. En este sentido no voy a entrar en detalles de cómo hacer las ecuaciones diferenciales, porque ya es un tema que se supone ustedes lo deben haber visto y deben dominarlo desde matemática 4. Aquí simplemente vamos a referirnos a lo que es el desarrollo del método numérico, ¿okay? Que es propiamente el contenido de la materia. En este sentido, bueno, como les decía, simplemente es calcular en base a la función con los valores iniciales esos resultados. Yo los voy a sustituir en la otra expresión, que es la que contiene la fórmula con el paso de un valor al otro, que en este caso es h, multiplicado por la función evaluada en xy0, y recordando que esta fórmula fue obtenida a partir del despeje de la fórmula de la pendiente. Esto me va a arrojar un nuevo valor, el cual yo voy a ir sustituyendo de manera iterativa. ¿Okay? Ok, entonces fíjense, esto es el resultado de la solución analítica. Como les decía, ustedes primero tienen que desarrollar su solución analítica, ok, a fin de obtener una primera aproximación a lo que debería ser el resultado del método iterativo. Y recuerden que este tipo de ecuaciones diferenciales se resuelven a través del uso de factores de integración. ¿Okay? Como lo dije antes, no voy a entrar en detalle aquí de cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales, porque no es el objeto en este caso del contenido. Ya esto es un contenido que ustedes lo vieron en matemática 4 y que deben, para poder haber llegado a este nivel, deben manejar. Sin embargo, fíjense, al final el resultado de esa ecuación, el resultado de la solución de esta ecuación a través del método analítico me está dando 5 menos e, que es 2,2817. Entonces ese sería mi valor de referencia para yo determinar hasta dónde yo puedo hacer iteraciones que me permitan acercarme a un valor adecuado dentro de lo que es el margen del error. Ahora, para el cálculo del error, bueno, vamos entonces a utilizar la fórmula que siempre hemos venido utilizando el error, que una vez que tenemos el resultado obtenido de la solución analítica,
ok, que en este caso sería mi resultado dado por valor real. Vamos a comparar ese resultado contra el resultado que obtengamos a través del método iterativo. Algo que recomiendo, como ustedes pudieron ver, en el caso del método iterativo, es un método en el cual prácticamente se van obteniendo los valores de un resultado con respecto a otro. Por lo que yo recomiendo que lo hagan en Excel de manera de que puedan irse aproximando cada vez más al valor de la solución analítica, y esto les va a dar un claro indicio hasta dónde deben llegar con relación a ese valor. ¿Ok? Como lo muestro a continuación. Y bueno, antes de salir de esta diapositiva, fíjense que una vez que utilizamos, en este caso, el cálculo del error, nos está dando un error de 2,96%, lo cual, bueno, podría estar mucho más cercano, y esto va a depender del número de iteraciones que ustedes hagan en relación al uso del método iterativo. Ok, bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar entonces con el otro método, que son los métodos de Rugen-Futter, para finalizarmente terminar con la serie de Taylor.